con las metas internacionales de seguridad del paciente y también hablar de acciones esenciales de seguridad del paciente, porque en México, a partir de septiembre del 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente, las cuales toman como base las metas internacionales, que, bueno, estas metas internacionales nacen del modelo de acreditación de JCI, donde la Joint Commission realizó un estudio durante 10 años para encontrar cuáles eran las principales fuentes desencadenantes de muertes en pacientes, de eventos centinela, e identificaron que era la falta de identificación correcta, que se equivocaban en temas de comunicación, en manejo de medicamentos de alto riesgo, en temas de cirugía, en temas de caídas, en temas de infecciones. Entonces, vamos a revisar esta parte. Primero, para llegar a esto, tenemos que considerar las bases fundamentales. Hay documentos en línea donde pueden robustecer muy bien esta parte, que son las 9 soluciones de seguridad del paciente, que fueron publicadas por la Organización Mundial de la Salud en el 2007. En mayo de 2007, la Organización Mundial de la Salud lanzó estas 9 soluciones, mencionando situaciones que se han presentado en el mundo en la atención sanitaria que estaban generando daño y situaciones graves en los pacientes. El primero es medicamentos de aspecto nombres parecidos, que hoy en día los conocemos como LASA. Se ven igual, parecen igual. Entonces, en estos medicamentos LASA, un tema es que de pronto puede haber error. Pero estamos hablando de 2007. O sea, estamos hablando prácticamente de 10 años antes de que publicaran las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente en México. Entonces, los LASA los vamos a encontrar en los modelos de manejo y uso de medicamentos, que es un sistema crítico. Ahora, vamos a seguir revisando las 9 soluciones. La siguiente es identificación de paciente, que es la que conocemos como meta 1, pero bueno, vamos a hablar de soluciones. La identificación de paciente señalaba que nos equivocábamos en la atención, en el tratamiento, en el manejo de un paciente, que nos confundíamos por nombre, por apellidos, por identificación. Otro elemento que encontró y publicó la OMS en su momento fue que había fallas en la comunicación en el traspaso de paciente, que hoy en día tenemos una herramienta que se llama SBAR, que lo que hace es que cuando entregas al paciente, planteas la situación, los antecedentes, las evaluaciones y las recomendaciones. El SBAR se está convirtiendo en uno de los instrumentos de mecanismo para la transición asistencial. Pero bueno, en este momento lo que hacían es que había errores en el traspaso de pacientes, errores en la cirugía, porque se realizaban procedimientos que no eran correctos en el lugar o cuerpo correcto. Y aquí una de las soluciones, vamos a realizar el procedimiento quirúrgico correcto al paciente correcto en el cuerpo correcto, que esta era la meta internacional número 4, pero en México le cambiaron el nombre, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Control de las soluciones concentradas de electrolitos, que está muy centrado a medicamentos de alto riesgo. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones, que hoy en día lo conocemos como conciliación de medicamentos y revisión de la idoneidad de medicamentos. Esto lo que quiere decir es evitar interacciones, evitar errores en la administración, en el tipo de medicamento, en fin, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos. Hoy en día tal vez no todas las organizaciones tienen clínicas de catéteres o no tienen estrategias en este sentido, pero algo importante es que lo que se buscaba es prevenir infecciones, en este caso relacionadas a torrente sanguíneo, en fin, esa parte ya la estaban trabajando desde 2007, ya la estaba presentando la OMS. Usar solo una sola vez los dispositivos de inyección. Y por último, mejorar la higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención a la salud. Esto estamos hablando del 2007. Cuando se publican las acciones, bueno, las metas internacionales en Estados Unidos, establecían de manera muy importante en el 2006. O sea, ya estábamos hablando entre el 2005 y el 2008 de puntos de seguridad que debíamos de trabajar. Entonces, cuando escuchemos metas internacionales de seguridad del paciente, acciones esenciales de seguridad del paciente, tenemos que recordar que su base parte de Joint Commission con las metas internacionales y también de las 9 soluciones de seguridad del paciente que en su momento publicó la Organización Mundial de la Salud. Ahí también hicieron unas actividades que se llamaba Alianza por la Seguridad del Paciente. Pero bueno, a lo que estamos refiriendo es que también hay que revisar, si nos vamos a la literatura, desde la publicación de Rares Humano, del 99, estamos hablando que tampoco es como que tengamos décadas trabajando de manera intensa, y ya se deben demostrar un mayor nivel de madurez en las organizaciones en temas de seguridad del paciente. Ahora, pasando a México,
Las 8 acciones esenciales de seguro del paciente que se publican el 8 de septiembre del 2017, la publica la Dirección General de Calidad de Educación en Salud de México. La DGC estableció estas como variables importantes, que sería desde la identificación del paciente. Vamos a revisar, por ejemplo, esta de identificación del paciente, lo de comunicación efectiva. En la parte de cada una de ellas les da un nombre diferente. De pronto las organizaciones llega a haber confusión porque, por ejemplo, miren, les muestro esta comparativa. Por ejemplo, en las 8 acciones de seguridad del paciente, la primera habla de identificación del paciente. En la meta, que es la que manejamos en el modelo de seguridad del paciente, que es el que estamos revisando hoy, le llama identificación correcta del paciente. Tal vez no hay mucha modificación, pero bueno, decimos, bueno, identificación correcta del paciente. Acá solo es identificación del paciente, que ahorita les muestro cuál es el cambio. Comunicación efectiva, en metas también se llama comunicación efectiva. Ahorita voy a tocar qué debemos de implementar en cada una de ellas de manera general y qué debemos de auditar. Pero ahorita nada más quiero que vean la diferencia. Por ejemplo, aquí en la acción dice seguridad en el proceso de medicación, que aquí debería ser error porque es el sistema de medicación. Porque un proceso de medicación está hablando de un elemento en particular de la medicación, que puede ser la administración, que puede ser la preparación, pero si hablamos de la seguridad en el sistema, hubiera sido más correcto. Pero bueno, esa es una apreciación ahí en ese sentido. Pero en las metas lo conocemos como seguridad en medicamentos de alto riesgo. En las metas conocemos la 4 como procedimientos correctos y en las acciones le llaman seguridad en los procedimientos. Por eso es que la gente se confunde, ¿qué hago? ¿Las acciones o las metas? Y ese tema ha generado complicación. Hoy en día en el sector público de manera más importante se están yendo directamente a las acciones esenciales. No está mal, solamente sí hay que tomar en cuenta que si se certifican el modelo de seguridad del paciente van a encontrar estos detalles que tal vez para ustedes puede ser muy sencillo porque dirigen y coordinan esos proyectos de calidad, pero para el personal son procedimientos correctos, son seguridad en los procedimientos, son acciones o son metas. Hay gente que ha dicho, no, es que las metas ya no existen, ahora son acciones. Pues no, las metas no desaparecen, siguen estando en el modelo de seguridad del paciente y siguen estando en los estándares internacionales de JCI. Lo único es que la Dirección General de Calidad de Educación en Salud quiso hacer un trabajo de una labor para emprender puntualmente, potencializar esta parte de seguridad del paciente. Reducción en riesgo de infecciones asociadas a la atención a la salud es igual. Reducción del riesgo de daño al paciente causado por caídas, igual. Y luego agregaron 2, pero si nos damos cuenta, son 2 que no tienen relación directa con la atención al paciente. Tienen una relación administrativa. Por ejemplo, el séptimo, la acción esencial número 7, habla del registro de análisis de eventos adversos, que es la notificación de eventos que vamos a ver en el modelo de seguridad del paciente, en algo que vamos a conocer como QPS, ¿no? En este caso muy particular en el QPS 4. Y cultura de seguridad del paciente, que lo maneja la HRQ, que es la Agencia de Calidad de Investigación en Salud, la HRQ de Estados Unidos, ya publicada desde el 2002, un cuestionario de percepción de la seguridad del paciente. Entonces lo que se hizo fue colocarlo como si fuera una novedad en la acción esencial 7, donde te pide un cuestionario de alrededor de 50 preguntas para identificar cómo percibe el personal el tema de seguridad del paciente. Ahora, en este apartado, pues está más en la encuesta y en una de notificación de eventos, que bueno, ahorita lo platicaremos, pero nada más para mencionar cuáles son las variables de las acciones esenciales. Ahora vamos a revisar aquí, por ejemplo, en la primera, en identificación correcta del paciente. Aquí vamos rápido a ver elementos. Por ejemplo, en identificación del paciente, cómo aplicarlo y cómo auditarlo. Vamos a ir revisando esto, ahorita que ya estamos entrando en el modelo. Entonces, ¿cómo lo implemento y cómo lo voy a auditar? La identificación del paciente, la forma de implementar en el modelo nos establecen 12 momentos críticos. ¿Qué significa momento crítico? Antes de que pueda presentarse un problema al paciente, antes de administrar medicamentos, antes de transfusión sanguínea, antes de estudios, antes de tomar las muestras, todo esto de los puntos que vienen están establecidos en el modelo. En el caso de las acciones esenciales, no cubre todos los 12 momentos críticos, pero ¿cómo lo voy a implementar? Primero hay que recordar que necesitamos estandarizarlo. ¿Qué debemos de hacer? Debemos documentarlo. Pregunta, algunos lo documentan como políticas. ¿Qué significa? Lo establecen como reglamento, como lineamientos para que sean de observancia obligatoria en un procedimiento y puede ser correcto. Otros lo pueden hacer como procedimientos.
¿Cuál es el procedimiento? Bueno, llega paciente, lo identifico con los 2 datos identificadores, que es nombre completo, fecha de nacimiento, antes de hacerle su registro al paciente, ¿no? Estamos hablando del proceso para admisión de paciente. O sea, aquí ya tenemos dónde lo puedo agregar. Entonces, tenemos 2 formas para implementarlo. Como políticas, donde pues prácticamente lo que vas a mencionar es cuándo debo identificar al paciente antes de qué, ¿no? Y por otro lado, lo puedes agregar al procedimiento. Por ejemplo, yo tengo un procedimiento, si fuera un diagrama de flujo, que también puede ser una serie de pasos, ¿no? Este es, por ejemplo, en un documento escrito y este es en un diagrama de flujo. Yo podría decir que en aquí viene la actividad, identificar correctamente al paciente. Y aquí, por ejemplo, aquí tiene la indicación de administrar un medicamento. Entonces, administrar el medicamento, reviso en el expediente tal cosa, pero antes de administrar, identifico correctamente al paciente. Que aquí pueden aparecer también los correctos de administración de medicamentos. Pero bueno, lo estoy insertando. Lo que quiero referirme es que puedo incorporar la identificación en el procedimiento para que cuando mi equipo o el personal de salud lo revise, vea que el primer paso es identificar al paciente. O por ejemplo, preparo el medicamento, verifico que sea el medicamento correcto, es eso, preparo el medicamento y aquí tercero, identifico al paciente antes de la administración. 4, administro el medicamento. Entonces puedes incorporarlo en el procedimiento, que es bastante adecuado, y también puedes establecerlo como parte de las políticas. Pero sí tenemos que ser claro. Ahora, ¿cómo lo implemento? La forma de implementarlo es haciendo la actividad con ellos. En este caso, es decir, vamos a hacer un simulador de identificación correcta del paciente. Vamos a ver los medios de identificación, que son brazaletes, cabeceras de cama, todo lo que tengamos identificado, por ejemplo, para recién nacidos, en qué muñeca lo estoy colocando, qué es lo que estoy agregando, qué datos le estoy agregando. Aquí también identificación del paciente, hay que pensar en los desconocidos cuando lleguen. Entonces, imaginemos que hay un paciente desconocido. Normalmente esta aplicación, ¿en dónde debería estar? En urgencias, porque puede ser donde tengamos un paciente desconocido, ¿ok? De aquí en urgencias puede pasar a hospitalización, pero hay que recordar que en el manejo todavía estabilizándolo pudiera ser un traslado, ¿no? Esa también hay que considerar. Pero bueno, el punto es que necesitamos considerar cuando el paciente no se puede reconocer, no está identificado. Podemos agregar también la parte de recién nacidos. También podemos tomar en consideración cuáles son los medios en los cuales vamos a registrar el nombre completo y fecha de nacimiento. Hay que recordar que, por ejemplo, en instituciones públicas también se agregan otras variables como números de seguridad social o algunos otros identificadores. Ya ahí mismo comenta que no puedes utilizar la identificación de ubicación. Por ejemplo, no puedes hablar el paciente de la cama tal, que es algo básico que nos han comentado desde hace muchos años. Ahora, ¿cómo lo voy a auditar? Lo que voy a hacer es, como yo voy a hacer un trazador, yo tengo que revisar un documento. Tengo que hacer entrevistas y también tengo que hacer observación. Ahora, ¿qué voy a hacer primero? Yo reviso que existe un documento donde señale cómo identifico correctamente al paciente antes de qué actividades. Y por otro lado, puedo leer en un proceso que antes de realizar la actividad tengo que hacer la identificación del paciente. Entonces, digamos que aquí en revisión documental puede ser un OK. En la parte de entrevista puede ser, aquí ya abordamos al profesional de salud haciéndole cuestionamientos relacionados en qué momentos hace la identificación correcta del paciente o que, por ejemplo, les explique cuáles son o que les comente cuáles son los datos identificadores, cómo lo registran, en dónde lo registran. Y las observaciones se pueden ir a registros, al expediente clínico, a poder verificar que efectivamente se está cumpliendo con esta acción esencial de seguridad del paciente, ¿no? Por ejemplo...